En este video vamos a estudiar los nullables. Los nullables nos permiten asignar el valor nulo a un tipo de valor. Por ejemplo, supongamos primero un tipo de referencia que va a ser la clase persona. Vamos a instanciar nuestra clase persona. Vamos a ponerle un nombre y una edad. Entonces, yo a la clase persona puedo ponerle el valor nulo. Esto podría significar muchas cosas. Por ejemplo, si yo busco a una persona en una base de datos y dicha persona no existe en mi base de datos, entonces a lo mejor yo quiero que el valor de la variable persona sea nulo, porque como no encontré a la persona, pues no tiene sentido ponerle un nombre y una edad, sino que mejor le ponemos nulo. Donde nulo viene siendo no existe, no hay, no fue encontrado, etcétera. Pero yo no puedo hacer lo mismo directamente con valores de tipo. Esto es un tipo de referencia, como hemos visto antes. Con un valor de tipo como el entero, supongamos un número simplemente, como el número 45, supongamos que este es un número que yo saco de base de datos que hace referencia a algún valor en especial, pero sabemos que esto es un entero, sabemos que los enteros son variables de valor, o un tipo de valor, mejor dicho, y supongamos que yo tengo el mismo caso que con la persona, que como a la persona no la encontré en base de datos, le puse nulo, pues si este número yo no lo hubiese encontrado en una base de datos o en algún tipo de archivo externo, yo quisiera a lo mejor ponerle nulo para indicar que no fue encontrado. Pero esto no está permitido directamente, porque al no ser un tipo de referencia, no le podemos asignar nulo, porque carece de sentido. Sin embargo, C# nos ofrece los nullables. Básicamente, yo solamente debería de tener que hacer así, escribir nullable, y aquí dentro de un menor que, mayor que, ponemos el tipo de valor que queremos poder asignarle nulo. Esto que estamos viendo en pantalla, esa T es de genérico y los genéricos los veremos más adelante. Pero nos dice que este parámetro T, que va a ser un tipo, debe ser una estructura. En el módulo 2 veremos que los enteros, datetime, el booleano y otros son estructuras, a diferencia de, por ejemplo, persona, que es una clase. Las estructuras son tipos de valor. Entonces yo voy a poner aquí un tipo de valor, en este caso el int. Entonces, ya ahora yo sí puedo asignarle nulo a la variable número. Entonces, digamos que esta sintaxis está muy grandecita, entonces yo quiero a lo mejor escribirlo de una manera más resumida. Yo también puedo usar, supongamos para el caso de datetime, signo de interrogación, fecha de nacimiento. Puedo asignarle nulo o puedo asignarle algún valor en algún momento. Digamos 2015, 1. El tema está en que tenemos dos maneras de representar el nullable, las cuales son utilizando el mismo nullable o el tipo de valor seguido de un signo de interrogación. Ahora, supongamos que yo quiero saber si un tipo de valor, perdón, si un nullable tiene valor. Para eso podemos utilizar la propiedad hasValue. HasValue nos devuelve un booleano indicando si nuestro nullable es o no es nulo. Si no es nulo, es decir, si tiene un valor, pues nos devolverá verdadero. Por ejemplo, podemos decir if número hasValue podemos imprimir mensajes en pantalla. Por ejemplo, si el número tiene valor, imprimimos el número tiene valor, y si fecha de nacimiento tiene valor, escribimos la fecha tiene valor. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a colocar nuestro breakpoint y presionar F5. Rápidamente vemos que el número no tiene valor. ¿Por qué? Porque le pusimos nulo aquí. Entonces, vemos que número no tiene valor, por lo que esto es falso y esto no se va a imprimir en pantalla. Presionamos F10. Vemos que fecha sí tiene un valor porque a nosotros, luego de decirle nulo, le dijimos que sí, que tenía un valor. Y le dimos la fecha 2015, mes 1, día 1. Por tanto, esto se va a imprimir. Presionamos F5 para continuar. Y vemos que efectivamente se imprime, la fecha tiene valor. Luego de hacer hasValue, yo puedo extraer su valor, que esto no es obligatorio, pero es una manera de hacerlo. Es diciendo value. Con value yo obtengo su valor. Esto es importante, por ejemplo, supongamos el siguiente código. Tenemos una función que nos permite calcular la edad. Luego que vemos aquí que tenemos un valor, pues digamos que yo quiero calcular la edad de la persona. Este código no lo hace de momento porque no es necesario, solamente estamos ilustrando el funcionamiento de Nullable. No nos interesa ahora mismo calcular la edad. Entonces yo le paso fecha de nacimiento y me da un error. ¿Por qué? Porque datetime con nullable no es lo mismo que el datetime sin el nullable. Es decir, cuando el nullable está presente, no hay una garantía de que en nuestro caso fecha de nacimiento tiene un valor, porque podría ser nulo, ¿cierto? Sin embargo, para superar este error, podemos simplemente utilizar la propiedad value. Value busca el valor que está dentro del nullable. Y como ya vimos que efectivamente, si llegamos a esta línea de código es porque efectivamente fecha de nacimiento tiene un valor, entonces no hay ningún peligro ni problema en utilizar esto, porque sabemos que le vamos a pasar el datetime que tiene esta variable. Vemos que el error desaparece y no hay ningún problema. Nullable puede ser bastante útil para asignarle nulo a valores que realmente no tenemos.